Hermanos, bienvenidos para este estudio de la Palabra de Dios. A los que se conectan con nosotros en este horario también. Estamos estudiando el primer libro de Samuel y hoy nos toca el capítulo 17. En este capítulo 17 estudiaremos la provocación de los filisteos contra Israel, el pueblo de Dios, y la victoria de Dios, usando como instrumento a un joven fiel llamado David. Y el nombre David significa el amado. Y el tema para el capítulo 17 es la victoria de Dios sobre los gigantes. Aquí hay un gigante llamado Goliat, pero también vamos a mirar otros gigantes que David, un joven adolescente, tuvo que enfrentar. Y este nombre de Dios, Elohim, ¿qué significa? Elohim es un plural gramatical. Y este nombre que aparece muchas veces en capítulo 17 significa el Todopoderoso, poder que tiene poder creador. Significa el soberano sobre todo lo creado. Ese es Dios, Elohim. Dios es tres. Él se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esa razón, en Génesis 1 comienza diciendo: hagamos al hombre como Trinidad, aunque no aparece la palabra Trinidad. Hagamos. Pluralidad, Elohim, Dios. Bien, vamos a estudiar este capítulo 17 en 5 partes. Es un capítulo extenso. Parte número 1, la provocación de Goliat al ejército de Israel, increíble, por 40 días. Un paladín provocó a Dios y provocó a Israel 40 días, como dice, miren el verso 16 del capítulo 17. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Y durante 40 días, como dice el pueblo, el versículo 11, el pueblo estaba turbado y estaba temblando. Tenían gran miedo. No había una sola persona que pueda enfrentar a ese gigante que seguro cuando caminaba hacía temblar la tierra, porque era un hombre que medía como 3 metros. Entonces vamos a ver esta provocación. Yo la veo desde el 1 hasta el verso 16. Los filisteos, dice 17:1, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Miren, esta ciudad era parte de Judá, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Allá había entre los dos pueblos un valle. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. El verso 3 nos dice cómo estaban ordenados los dos ejércitos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Estaban frente a frente. Los filisteos eran permanentes enemigos de Israel, eran aguijones constantes. Y así también nosotros en nuestra vida, hermanos, hay personas que son como aguijones para nosotros de manera permanente. Y Dios permite a esos aguijones para forjar o para formar nuestro carácter. Él permite cada día en nosotros pruebas, tribulaciones,
adversidades, porque en esos momentos aprendemos a confiar en Dios. Salió entonces del campamento, dice el verso 4, de los filisteos, un paladín, es decir, un gigante que voceaba, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Generalmente decimos que un codo tenía, y hoy también, 45 centímetros. Eso significa 2,70 m, más el palmo, 2,90 m. Pero todos los autores coinciden en decir que este hombre tenía una estatura de 3 metros. Y era muy fornido, era un hombre muy fuerte, también era un hombre valiente, no tenía ningún temor de Dios. Y la Biblia ocupa un espacio para describir a este gigante, porque lo que Dios hizo usando a un jovencito llamado David fue una proeza, porque también la Biblia dice que en Dios haremos proezas. Y traía un casco de bronce en su cabeza, verso 5, y llevaba una cota de malla. Una cota de malla se refiere a un recubrimiento del cuerpo. Era como un chaleco. Y nos dice que esa cota de malla o ese chaleco pesaba 5,000 ciclos de bronce. Eso da 57 kilos. Y cada kilo tiene 2,2 libras. Entonces serían 114 y más. Algo así como entre 100 y 120 libras la cota. Si a ustedes y a mí nos ponen esas 120 libras, nos doblamos. Ni podemos andar con ello. A no ser los muchachos que van a los gimnasios y tienen musculatura, pero no sabemos si esa musculatura implica fuerza. Pero este hombre era un hombre alto, fornido, y podía llevar un equipamiento así. Sigue describiendo el autor, verso 6, sobre sus piernas traía grebas. Esos son placas de bronce, botas de metal, otros dicen como tobilleras. Pero lo cierto es que de la rodilla hacia abajo sus piernas estaban cubiertas de bronce. Y también dice de bronce y jabalina de bronce entre sus miembros. La jabalina es también como la lanza, pero más pequeña. Nos da a conocer también su lanza en el verso 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, así como lo señalo. Y tenía el hierro de su punta, de su lanza, 600 ciclos de hierro. Toda la armadura era de bronce, pero esta lanza tenía hierro, 600 ciclos. Esos 600 ciclos implican 7 kilos por 2,2. Eso quiere decir que la lanza solamente pesaba más de 15 libras, solo la punta. Era un hombre, yo creo, aterrador. Y nos dice, e iba su escudero. El escudero era un hombre como un paje de armas, pero no era menos que Goliat. También era así un grandote. Por eso es que el tema dice, victoria de Dios, no dice sobre el gigante solamente, sino gigantes, porque ese escudero también era un hombre muy fuerte. ¿Y qué decía este hombre? Este hombre parloteaba, este hombre daba voces. Como dice el punto, este hombre provocaba al Dios de Israel, a nuestro Dios. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, miren qué humillación durante 40 días.
¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Siempre el orgulloso usa la primera persona del singular, yo. El padre orgulloso le dice al hijo, por mí tienes ese cuerpo, no es por usted, Dios se lo dio. Por mí tienes esa casa, por mí estudiaste, por mí. Hermanos, lo que hacemos por amor ya no se lo menciona. Por mí tienen esto, por mí. Todo es por la gracia de Dios. Y los que no conocen a Dios y hablan así, y él dice, no soy yo el filisteo y vosotros los esclavos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, que venga a pelear conmigo. Yo sí recuerdo en el colegio personas que buscaban pleito y me decían, Mutre, a la salida quiero pelear contigo. Y yo no sabía pelear. Ven a pelear contra mí. Uno me decía que me quería golpear. ¿Y por qué me quieres golpear? Porque no eres como nosotros. Porque ellos iban a un lugar donde están las prostitutas y yo no iba. Entonces me odiaban. Y a veces me escupían en la cara. Era terrible. Toca sufrir oprobio. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, no se nombra aquí gigante, en otro lugar se dice que era un gigante. Dijo el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Había desafiado a Dios. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y hermanos, Dios había apartado de Saúl. Y Saúl y el pueblo tenían miedo. Dice, veamos otra vez el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron no miedo, sino gran miedo. Y si ustedes y yo hubiéramos estado allí, seguramente también tendríamos gran miedo. Yo me he preguntado, ¿y el valiente Jonatán? Porque Jonatán era valiente. ¿Recuerdan esas incursiones que él hizo en medio de las guarniciones de los filisteos? Y cómo mató a muchos con su paje. Hablamos de esos dos hombres valientes. El texto no nos dice qué pasaba con Jonatán y qué pasaba con su paje. Pero que ellos estaban allí, no hay duda. Dios tenía todo un plan para usar a un jovencito llamado David, que significa el amado. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, estoy leyendo el verso 12, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Ahí están 3 de los nombres de ellos: Eliab en el verso 13, Abinadab y Sama. Y David era el menor, no el último, sino el menor. Y terminamos este punto diciendo que, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aunque Dios por medio de Samuel ya lo había ungido como rey, como futuro rey, sin embargo, David seguía humilde y obedientemente trabajando en el encargo que su padre le dio. Porque veremos más adelante que no descuidó las ovejas en ningún momento, porque él era un buen pastor. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Esto es asombroso. 40 días de tribulación para Israel, de turbación,
40 días de miedo. Hermanos y hermanas, 40 días Israel sometido, y Saúl el rey no doblaba sus rodillas, y Saúl no se volvía a Dios. Dios lo había desechado como rey, pero él no estaba desechado como persona. Él todavía podía volverse a Dios, porque toda persona tiene oportunidad para arrepentirse, para convertirse. Leí un libro que el autor dice: mientras late el corazón hay esperanza. Mientras late el corazón, pero su corazón y el mío pueden dejar de latir en esta noche y morir. Y el pueblo de Israel se podía volver a Dios, pero ¿qué les parece? 40 días y no se volvían a Dios. ¿Y cuántos días nosotros estamos enfrentando gigantes y adversidades? ¿Y cuántos días suele pasar la familia en un hospital, pero no claman a Dios? En estos días en nuestro país ha habido una marcha para algún tipo de reclamo, pero no es para volverse a Dios. No es para volverse a Dios. Y el pueblo de Israel, tristemente, en orden de batalla y con miedo, 40 días sin clamar a Dios. Primer punto. El segundo, nosotros notamos en el joven David una santa indignación ante la afrenta al Dios vivo. Lo notamos que Saúl tenía mucha preocupación por su imagen. A él le preocupaba su persona, su nombre. Era un hombre inseguro. Y a él no le importaba para nada Dios. Pero David se indignó por la afrenta contra Dios, por el oprobio contra Dios. Dice el verso 17, ese es un punto largo, va hasta el 30. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Hoy le diría el padre al hijo: tómate una foto con ellos, para que yo me asegure que ellos están vivos. Como en ese tiempo no había algo así, entonces debía de tomar prendas, alguna prenda de cada uno de ellos, y al retornar a Isaí, David debía mostrar esas prendas como testimonio que él había estado con sus hermanos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando. Ese peleando, pónganlo entre comillas, porque no estaban peleando. En lugar de peleando, pongan allí temblando. No estaban peleando. Como hay muchachos que le dicen al papá y a la mamá el sábado: papá, mamá, me voy al templo, a la reunión juvenil. No llegan acá. Algunos no llegan, se van a otro lado, pero aquí no vinieron. ¿Y qué piensa el papá y la mamá en la casa? Mi hijito está en el templo aprendiendo la palabra de Dios. Tiene que cerciorarse. De vez en cuando tiene que tomar su vehículo y venir y buscar a ver si está aquí. Yo recuerdo antiguamente cuando no había las bibliotecas digitales. Todo el cuento de mis compañeros era: me voy a la biblioteca. Y no entraban nunca a la biblioteca. Era con la enamorada, con el enamorado. Y aquí dice que estaba Saúl peleando. No estaba peleando, estaban temblando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas. Miren qué responsable David, al cuidado de un guarda. Aquí hay algunos hermanos que son parte de un grupo discipulado como maestros. Y está bien que se vayan de vacaciones, pero ¿qué tienen que hacer?
Tiene que dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Tiene que comunicar para que otro maestro tome su lugar. Usted no se vaya sin avisar. Y también aún si se va a cambiar a otra iglesia, avise. Diga, Dios me ha mostrado que me voy a otro lugar, está bien. Y pida su carta de transferencia. Nos va a entristecer que se vaya, pero se la vamos a dar. Todo tiene que ser con orden. El que se va de viaje, está bien que se vaya. Se va a vivir a otro país, está bien. Si eso todo es dirigido por Dios, pero comunique que se va. Y hasta podemos orar, si se va bien. Pero si se va de manera ilegal, no pida que oremos. Pero que vamos a orar para que Dios tenga misericordia. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. A mí me toca salir a predicar a muchos lugares. Y siempre procuro, siempre que una persona, 2 personas, 3 personas o más, ocupen lo que Dios me ha asignado en esta iglesia. Se fue pues con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pero eso es lo que en la provincia del Guayas se llama el amague solamente. Gritaban, pero no combatían. Y cuando David estaba allí, muy jovencito, dicen unos 15 a 17 años. Dice el verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, ese guerrero valiente, este paladín también significa uno que se distingue por sus hazañas, paladín. He aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Cuáles eran las palabras? Que Israel saque a uno que pelee conmigo. Y si él me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venciere, como él estaba muy seguro, nosotros entonces los vamos a mantener humillados. Y habló las mismas palabras con una enorme diferencia. Las últimas 4 palabras del verso 23. ¿Cuáles son las últimas 4 palabras? Y las oyó David. Las oyó David. Hermanos, David tenía afinado el oído para oír la voz de Dios. Saúl no oía la voz de Dios, porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Pero David, el amado, sí oía la voz de Dios. Él tenía íntima comunión. Él muy jovencito compuso los salmos. Allí, cuidando en la noche o en la mañana las ovejas, escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y todos sus salmos, la mayoría del libro de salmos son sus salmos, no todos los escribió él. Pero él los escribió en el campo, trabajando. Y él tenía afinado su oído para oír la voz de su buen pastor. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre gigante, huían de su presencia y tenían, ¿qué cosa? Gran temor. Dice la última parte del verso 11, gran miedo. Pongan allí, gran terror. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, parloteaban todos, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. 3 cosas ofreció Saúl. Hermanos, ¿y quién era la persona ideal para pelear con ese gigante? Saúl. Porque ellos nombraron a un gigante como rey.
Y ahí estaban de igual a igual. A lo mejor eran igual de grandotes, pero el pagano era más valiente que el que decía ser creyente. Estaban de igual a igual. Pero aunque David, cuando lo endecha al final del primer libro de Samuel como valiente, no era tan valiente Saúl, de ninguna manera. Dijo él: cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Eso está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 1 y el verso 25. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Y termina diciendo: cómo han caído los valientes. Valientes Saúl y su hijo Jonatán. Pero aquí no lo vemos como valiente. Él ofreció 3 cosas en el 17:25 a la persona que enfrentara a Goliat. 3 cosas. Primero, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Segundo, le dará su hija, tenía 2. Y tercero, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre? Ustedes pueden estar seguros que a David no le interesaba ninguna de esas cosas, para nada. Porque David estaba indignado oyendo que el buen nombre de Cristo estaba siendo pisoteado. Eso es lo que le ardía, le indignaba con indignación santa. ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? Miren cómo habla: incircunciso, este filisteo mundano, impío, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y ahí habló otro gigante. El otro gigante era Eliab. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo a Samuel que vaya a Belén a ungir a quien sería el reemplazo de Saúl? Cuando lo vio Eliab, también un gigante, dijo: este es. Y le dijo Dios, ¿a quién? A Samuel, lo amonestó: no mires lo alto de su estatura, no mires su apariencia, no mires lo de afuera, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Y aquí vemos nosotros en el versículo 28 un pecado de proyección, el de Eliab, su hermano mayor. Y oyéndole hablar Eliab, aquí está otro gigante. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué creen que se encendió en ira? ¿Saben por qué? Eliab sabía lo que ese muchacho, su hermano menor, podía hacer, porque todos conocían que era un joven que amaba a Dios y que temblaba delante de Dios, y que él podía hacer algo que iba a avergonzar a todos, porque todos temblaban. Tenía que haber enfrentado a Goliat Saúl, bien lo podía haber enfrentado Eliab, pero todos temblaban. Y entonces se puso muy enojado. Le dice en el verso 28: yo conozco tu soberbia. Y la soberbia no estaba en David, la soberbia estaba en Eliab. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Saben qué había en el corazón de Eliab? Celos. Había en el corazón de Eliab envidia, de la que se dejó llenar Saúl después,
Su corazón se llenó de envidia y procuraba una sola cosa con David: matarlo, porque la envidia es asesina. Verso 30, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Solo estoy diciendo. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Hermanos, esos hombres más adelante se le unieron a Saúl y lo buscaban a David para matarlo, porque ese es el objetivo de Saúl. Se le juntaron. Miren, cuando David huía, un momentito, abran sus Biblias, en el capítulo 26 del primer libro de Samuel. Y estos sí que eran feos, estos que perseguían a David. Miren 26:1. Feo en su proceder. Vinieron los cifeos, muy feos eran estos, a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, donde estaban los cifeos, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel. ¿Para qué? Para buscar a David y matarlo. Andaba ahí con esos, en un ejército de 3,000 personas. Y por eso David se empeñaba en preguntar a este joven, en todo momento guiado por el Espíritu Santo de Dios, en el verso 26 del capítulo 17, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Porque pronto los hombres se olvidaron la proeza que hizo David, dejándose usar por Dios. Así que cada vez le dieron la misma respuesta a David. ¿Qué hubo en David? En el segundo punto, santa indignación. Muchas ocasiones el Señor mostró santa indignación. Cuando trajeron a un muchacho endemoniado y los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, ahí el Señor se enojó, tuvo santa indignación y dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar a ustedes? Y también Él se enojó con santa indignación cuando los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, dice: Señor, ¿por qué no pides que caiga fuego del cielo y consuma a estos madianitas? Y ahí el Señor estaba muy enojado. No solamente es el típico caso cuando Él tomó un látigo y echó fuera a los mercaderes que estaban vendiendo en el templo. No los echó fuera porque vendían en el templo, sino porque extorsionaban. Y no usó ese látigo, pero sí lo tenía en su mano. Santa indignación de David, porque David tenía un carácter como el de Jesús. ¿Dónde estudiamos nosotros su carácter? En el capítulo 16, el verso 18, eso vimos en el estudio anterior. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Miren, virtud número 1, sabe tocar, era talentoso. Segundo, es valiente. Tercero, vigoroso. Cuarto, hombre de guerra. 5, lo que es tan difícil, prudente en sus palabras, subrayen eso. Otro, hermoso, bien cuidado. Y otro, el más importante, el número 7, Jehová está con él. Y en el capítulo 17 estamos estudiando que David, ¿cómo se portaba? Se portaba de manera prudente. Miren, en el verso 23, la última parte. Bueno, ahí está, habló las mismas palabras y repitió y oía lo mismo por todos lados.
Ahora veamos el tercer punto. La fe en el Dios viviente. Eso es lo de David destacado. Su fe en Dios. No es la fe, sino la fe en Dios. La fe que salva, dicen unas personas. La fe no salva. Es la fe en Dios. Es la confianza en Dios. La fe en el Dios viviente frente a la incredulidad. Ese contraste tenemos en los versículos 31 al 40. Fe e incredulidad. Miren la incredulidad. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, miren el joven amonestando al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de ese filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y ahí está la incredulidad. Dijo Saúl a David, ¿qué le dijo? No podrás, imposible, ¿qué te pasa? Muchacho mocoso, no podrás tú ir contra aquel filisteo, estás loco, estás mal. Yo recuerdo cuando construíamos nuestra casa, nos decían algunos cercanos, primero veo borrar un burro antes que ustedes terminen esa casa, y la terminamos. O sea que el burro voló. Y cuando hacíamos este templo, allá en la parte de la esquina, unos pastores me visitaban, me dice, David, terminar esto, nunca. Y otra vez me dijeron, primero vemos un burro volando. Y el burro voló. Entonces dice, no podrás, ¿qué te pasa? No podrás tú ir contra aquel filisteo. Yo les he contado en una crisis de un accidente que tuvimos con nuestro hijo. Me dijeron los hermanos que me aman, pastor, sin abogado, imposible. Y no contratamos abogados. Y yo estimo mucho a los abogados, son necesarios. Pero en esa ocasión Dios dijo que no. Y Dios lo hizo todo sin que contratemos abogados. No dice, imposible. Y hubo un abogado que me estima mucho, yo tenía en mi carpeta con documentos, me la quitó de la mano. Y me dice, pastor, traiga esto para acá. No, le digo, hermano, deme mi carpeta. ¿Y con qué abogado? Con el del cielo. Imposible, me dijeron. No podrás tú solo ir contra el filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho, bien un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas. Aquí recuerda David la fidelidad de Dios en el pasado. Miren, hermanos, cómo Dios usaba a David. No era él. Y cuando venía un león, dice el verso 34, o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si después de librarlo de su boca, y si se levantaba la fiera contra mí, yo le echaba mano. ¿De dónde? De la quijada, subraya quijada, y lo hería y lo mataba. Hermanos, ¿por qué la quijada? Porque la mandíbula inferior es el punto más vulnerable de un oso y de un león. Así que David, jovencito, había aprendido todas esas destrezas. Pero enfrentar a un león. Pero hermano, si tan difícil defenderse de un perro. Cuando yo criaba pollitos tenía un gallo que picoteaba y se escondía debajo de las plantas y al que pasaba lo seguía. Y ese gallito asustaba a muchos, pero delante de un león, eso sí. Yo sí estaba frente al león, pero de apellido León. Pero así un animal, eso sí les aseguro que no.
la familia León está delante, frente a frente. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Entonces, la mandíbula inferior. Y era una proeza real de David. Los racionalistas, que todo lo quieren explicar con la mente, dicen, no, eso es imposible. Dice, eso es poético. Esto no es poético, esto es real. Yo lo creo. A muerte que esto fue así. Lo creo totalmente. Entonces, se necesitaba la ayuda de Dios para ser vencedor. Dice otro autor que de la quijada el guerrero lo neutralizaba a la fiera. La fiera era neutralizada al tomarle la quijada. Y hay por allí en internet unas buenas fotografías de David matando a un león o a un oso. ¿Saben, hermanos, que esa lucha de David con el león o con el oso era una lucha mortal entre el pastor y la fiera? Lucha mortal. Y así dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es una lucha mortal, pero ya Cristo lo venció en la cruz, y junto a Él seguro somos más que vencedores. Entonces está contándole su historia el jovencito David al rey Saúl y lo persuadió. El verso 36 le resume y le dijo: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, este gigante incircunciso, será como uno de ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le indignaba a David? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermanos, yo tengo la honra de presidir la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Soy el representante legal. Y de cuando en cuando se levantan personas que demandan a la Iglesia Nacional. Yo una cosa siempre les digo: a mí no me demandan, demandan al dueño de la iglesia, que es la persona del Señor Jesucristo. Y un día estas personas que obraron mal, muy mal, se van a encontrar con Él, con el dueño de la iglesia. Yo les ruego una cosa, hermanos, aquí presentes y los que están conectados: no hablemos mal de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. No es bueno que usted hable mal de su familia, nunca mal de su cónyuge, de su esposo o esposa. Los padres nunca deben hablar mal de sus hijos, ni los hijos del padre. Y usted nunca hable mal de la iglesia del Señor. Ni hay que hablar mal de la institución en la que nos educamos. Claro que tuvo debilidades y fortalezas, pero debemos tener palabras de gratitud. Y no hable mal de su país. Y si vamos a otro lugar, tampoco. Y en otro país, hablar mal del país en el que la persona se va a hospedar, en el que quiere vivir y pide la residencia del país del que está hablando mal. Y aquí la ira santa de David era porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y ahí estaba Saúl, ahí estaba Jonatán. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también, Él mismo me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: bueno, me has persuadido, ve y Jehová esté contigo. Pero como Saúl era muy orgulloso, muy arrogante, y él no era capaz, él no quiso enfrentar a Goliat, tampoco Eliab y todos los grandotes que había en Israel, ninguno. Y aún no aparece para nada del nombre del valiente Jonatán. Dijo entonces Saúl:
ya que yo no voy, por lo menos ponte mi equipaje. Y entonces con el equipaje de Saúl, ¿qué iba a decir Saúl si David vencía? Claro, fue mi equipaje el que lo ayudó a obtener la victoria. Miren, en el verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. David no podía cargar con esa cosa. Él era pequeñito y Saúl un gigante. Como cuando a un jovencito le ponen el pantalón del padre. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, todo le colgaba, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, yo no puedo, porque nunca lo practiqué. Y David, ¿qué hizo? Echó de sí aquellas cosas. ¿Saben qué ahí echó de sí? El mundo, en lo que el mundo confía, en lo que el mundo pone su esperanza. La esperanza de David estaba en Dios. Y terminamos con el verso 40. Y tomó sus herramientas, tomó su cayado, un palo en su mano, y escogió 5 piedras. Yo he escuchado muchísimos mensajes de que qué significan esas piedras: la fe, la esperanza, el amor. La Biblia no dice nada de eso. Cuando yo fui a dar un examen muy difícil, exigían que lleven 2 lápices, uno punta fina y uno punta gruesa. Yo llevé 5. Y mis hijos se reían porque decían: ¿y para qué, papi? Pero sí, no, le digo, porque yo dije, se puede caer alguno o a alguno le puede faltar. Y había que llevar un solo borrador de queso. Y yo llevé 2 borradores, todo bien para dar mi examen. Y así que David tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda, no es una motocicleta, ¿sí?, en su mano, y se fue hacia el filisteo. Ahora vamos al cuarto punto. Yo estaba pensando cómo le ponemos este punto, y ahí salió la piedra guiada por Jehová. Para mí esa piedra no fue guiada por Dios, sino esa piedra la guió Jehová. La piedra guiada por Jehová de los ejércitos derribó al gigante. ¿Qué significa el nombre Jehová de los ejércitos? Aquí está la investigación. El comandante supremo, eso es Jehová de los ejércitos. El comandante supremo, mi Dios que es cercano, el que lucha mis peleas, el que lucha mis batallas. Comandante supremo, Dios cercano. Y ahora es más cercano en la persona del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. La piedra guiada por Jehová. No hay la menor duda. Porque ese hombre estaba acorazado y había un solo lugar vulnerable. ¿Cuál era? Solamente entre las 2 cejas. Aquí en esta partecita, el único lugar vulnerable. Y bueno, la Biblia habla de aquellos que tiraban una piedra, lanzaban una piedra y le daban al cabello, a un cabello. Y ese muchacho David, tanto ejercitar su onda. ¿Saben en qué yo me especializaba? Me gustaba mucho echarle terrón a los mangos maduros. Y llegó el momento que un terrón, un mango abajo. Pero no sé si ahora, después de como 40 años, a lo mejor no le pego a ninguno. Pero llegué a tener un tino, me ejercitaba, no había piedra en ese tiempo, pero sí un terrón. Y darle en el piquito del mango, y ahí caía de los árboles muy altos. Y este David era un hombre, un muchacho ejercitado. Los muchachos que se ejercitan con el balón de fútbol o cualquier cosa, es increíble.
Yo conozco jóvenes que escriben con una velocidad en su computadora. Mientras uno va por una palabra, ellos ya van con 10 palabras. No, pero ni se le ve los dedos y solo suenan las teclas. Así escriben. Bueno, y David estaba muy ejercitado, pero fue Dios. Veamos esto. Verso 45. A ver, desde el 41, y el filisteo venía andando, este es 41 hasta el 49. Miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Eso significa, hermanos, que no tenía cara de malo. Hay unos que le llaman, ¿cómo le llaman cuando tiene un rostro así? Dicen, ficha, dicen. Yo sé, todo eso, con la cara cortada y los tatuajes y la mirada. Pero David no. David tenía una mirada como que, dice que este muchacho, no, para nada, no perturbaba a nadie. Dicen unos chicos por televisión que tienen rostro difícil. No, este rostro no era difícil. Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y aquí vienen las palabras maravillosas de David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, la grande, y la jabalina, una lanza ligera. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos y hermanas, David no fue en sus fuerzas. No fue agrandado con su destreza. Es verdad que él se había ejercitado usando esa onda y él tenía tino, pero él sabía que no podía clavar esa piedra en el único lugar vulnerable si esa piedra no era dirigido por el Señor. Yo no tengo la menor duda que Dios fue quien dirigió esa piedra. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y como David también era profeta, veamos lo que le profetizó en el verso 46. Jehová te entregará hoy en tu mano, en mi mano, y yo te venceré. Pero Jehová te entregará y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, porque ya huyeron, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dios estaba siendo humillado. Y sabrá toda esta congregación, miles de soldados, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y claro que le dio las vueltas necesarias, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hubo un estruendo, ¿no? Eso fue el golpe de ese monstruo, de esa mole, hombre de 3 metros, fornido, con toda esa malla de bronce y con toda esa lanza y con todo lo que él tenía. Y el último punto, la victoria sobre los gigantes. Y sobre este gigante glorificó a Dios.
Dice el versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Yo siempre me recuerdo esto, sin contratar abogado, sin contratar. Hermanos, Dios lo puede sanar con una buena receta que le dé el médico, pero también lo puede sanar sin receta, o con receta o sin receta, o usando un médico terrenal, o lo puede hacer directamente, pero Él es todopoderoso. Él es todopoderoso Dios. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo en el verso 51, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, tal como lo predijo. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel, el ejército de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo. Pues era una cabezota tremenda. Ninguno aquí tiene una cabeza con el filisteo. Qué enorme cabeza. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. No era para ese tiempo Jerusalén la capital de Israel, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general de su ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Esa es una tendencia en la gente adulta, olvidarse del joven y olvidarse del nombre. Pero nosotros en esta iglesia le damos gran valor a los jóvenes. Y por esto en este puente vacacional que hubo, 4 días fuimos para estar con ellos. 250 jóvenes, 4 días aprendiendo la palabra de Dios. Teníamos derecho de ir a la playa, descansar un poco, tanto trabajo, pero nos fuimos un equipo, parte del cuerpo ministerial, parte del cuerpo de diáconos y muchos a cuidar de sus hijos, con 250 formando el carácter de Cristo en ellos. ¿Conoces el nombre de este joven? No sé, dice, yo no lo sé. Hay iglesias donde los jóvenes se pierden una cosa, los jóvenes, se dañó una macetera, los jóvenes, se dañó un equipo, los jóvenes, la pantalla parpadeó, los jóvenes, todo es los jóvenes. Y se perdió una olla, los jóvenes la usaron el día sábado. Y aquí no sabía. Ni siquiera Saúl se acordaba que es el que tocaba el arpa para aliviarlo, porque lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Algunos piensan que los jóvenes son el futuro de la patria, así dicen. Hermano, usted nunca diga eso. Miren, David, un joven, tenía menos de 18 años y Dios lo está usando Dios lo usó de una manera portentosa. Los jóvenes tienen que servirle a Dios ahora, jóvenes. ¿Esperan que terminar una licenciatura, tener la maestría, un PhD para servirle a Dios? No, David no tenía nada de eso. Él le servía a Dios mientras se preparaba, y se preparaba mientras le servía a Dios. Algunos que estudian en el seminario dicen: pastor, espero terminar en el seminario para servirle a Dios. ¡Qué tristeza que me da! Espero terminar los 4 años del seminario para servirle. No, nada, nadie tiene que notar que está estudiando. Le sirve a Dios y estudia, le sirve a Dios. Son cosas simultáneas.
¿Acaso el estudio es de 4 años? No, el estudio del seminario en la vida es toda la vida. Un pastor, un hermano, un maestro, todo creyente tiene que estudiar la Biblia toda la vida, no 4 años del seminario. El seminario nos da las orientaciones básicas, herramientas para servirle mejor. Pero el estudio es permanente para toda la vida. Así que este joven, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven, ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza, ese enorme cabezón, el cabezote del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, nunca le había prestado atención. ¿Qué hacía este muchacho? Le tocaba el arpa y se aliviaba. Miren lo que dice el capítulo 16, verso 14 al 23. 16, 23 del primer libro de Samuel. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arca y tocaba con su mano. Y el grandote Saúl tenía alivio y estaba mejor. Nunca bien. Hay un himno muy lindo que cantamos en esta iglesia. Estoy bien, estoy bien, estoy bien con mi Dios. No estamos mejor. Con Dios estamos bien, muy bien, con Cristo. Pero este no estaba nunca bien. Él tenía alivio, él estaba mejor. Ay, dice, viniendo al templo me siento aliviado. Y sale del templo, sigue el espíritu malo atormentándolo. Vengo y aquí recibo, aquí se siente como paz. Y sale del templo, la vida sigue igual. No, con Cristo estamos bien, muy bien. Y estaba mejor, dice, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero noten ustedes que no le prestaba atención a los muchachos. Qué pena que hay pastores que tengan una cortísima visión y no se preocupen de los niños y de los jóvenes de la iglesia. Hermanos, una realidad. Los niños y los jóvenes tienen su vida por delante. Los adultos y ancianos, ya estamos cerquita de la tumba. Así que no hay que descuidar a los jóvenes, ni tampoco a los ancianos. Pero aquí ya hay muchos que están más cerquita. Llega el momento de morir. En cambio, los jóvenes tienen 40, 50 años por delante, 50 años para predicar. ¿Y el anciano cuántos años tiene para predicar? 5, tal vez. El joven, 50. No se preocupaba este Abner ni este Saúl con los muchachos. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, oye, que no te acuerdas. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Bueno, y ahí continúa la historia. Vemos, da mucha tristeza cómo Saúl tenía un solo enfoque: perseguir a David por envidia, para matarlo, porque la envidia asesina. Hermanos y hermanos, la aplicación final: la victoria sobre los gigantes de esta vida no es nuestra, sino de Jehová de los ejércitos. Él es quien lucha nuestras batallas. ¿Cuál es un gigante que usted está enfrentando en estos días? ¿Alguna enfermedad? ¿Una crisis material? ¿Qué gigante está enfrentando? Cualquiera sea su gigante, su problema. Decía Dawson Trotman en uno de sus libros, si nuestro Dios es grande, las cosas de esta vida son pequeñas. Pero si el problema es grande, entonces tenemos un Dios pequeño. Para David, Dios
es grande, inmutable, es todopoderoso, invencible. Y él sabía que junto a él el gigante caería y la piedra quedó clavada en el único lugar vulnerable. Dice Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, 11 en adelante, vestidos de toda la armadura de Dios, no la armadura de Saúl, que es la armadura del mundo, sino de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, los dardos de fuego del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra personas, sino el diablo que dirige a las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, si no lo hacemos por tanto, es por tonto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. También dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, como David, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. 6:14. Ceñidos vuestros lomos de la verdad, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies implican movilidad, hay que movilizarse a predicar el evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, proteger la cabeza, los pensamientos, yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, como lo hacía David, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y decía Pablo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, hagamos uso de la armadura de Dios para enfrentar al maligno. Recuerden o recordemos, Cristo lo derrotó en la cruz. Él es un enemigo vencido. Él ganó la guerra, pero se presentan batallas. Y esas batallas tenemos que ganarlas como David, junto a Dios, junto a Cristo. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. El día viernes vamos a seguir con el capítulo 18 y el domingo, si el Señor lo permite, el capítulo 19. Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre. Nos acercamos a ti en este momento por medio de la persona del Señor Jesucristo. Gracias por esta historia, por la proeza que tú hiciste usando a un jovencito llamado David. Este paladín filisteo, este gigante Goliat, provocó a las huestes de Dios, humilló al ejército de Israel, y tú lo enviaste a David, un jovencito, para quitar el oprobio de Israel. Ningún israelita quería enfrentar al gigante, comenzando con el mismo rey, que de hombros arriba era más grande, más alto que los demás. Pero el Espíritu de Dios se había apartado de él. Tampoco Eliab,
No, pero David tenía comunión contigo, intimidad contigo. David tenía fe en ti y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ejército a quien tú has provocado. Y en el único lugar vulnerable le introdujo la piedra. Esa piedra fue dirigida por ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy también nosotros enfrentamos gigantes. Y mis hermanos y yo tenemos gigantes que pueden ser derrotados en el nombre del Señor. Mi hermano, mi hermana, yo no sé qué gigantes está enfrentando. Los ve como Goliat, parecen invencibles. Hay esposas que le parece imposible que su esposo se consagre, le parece imposible que se vuelva fiel. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Hay hombres que piensan que su esposa ya nunca cambiará su conducta, su carácter, su comportamiento. Y hay padres que piensan que ya sus hijos nunca se enderezarán, que nunca abandonarán sus vicios, y se lo ve como un gigante. Pero en el nombre del Señor, todo gigante puede ser derrotado. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Aumenta, Señor, nuestra fe. Esto te pedimos. Aumenta nuestra fe, que tengamos fe en ti. Mi hermano, dígale usted en oración al Señor: en tu nombre yo voy a enfrentar este problema, esta situación difícil que hay que resolver. Resuélvela tú, pero en tu nombre yo voy a enfrentar esto. Y hay aquí amigos que están de pie y que nunca se han arrepentido. Allí de pie arrepiéntanse de sus pecados. Díganle: Señor, hagan esta oración: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Pongo mi fe en ti en este momento. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste toda tu sangre, sangre preciosa que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. En este momento yo pongo mi fe en ti, yo creo en ti. Gracias porque me perdonas y me recibes tal como soy. En el nombre de Jesús, ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy, en el nombre de Jesús. Gracias por este culto, Señor, gracias por este estudio, por los aquí convocados por ti y por aquellos también que fielmente en este horario se conectan para estudiar juntos y crecer juntos en el conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Y a los hermanos que se han conectado con nosotros, Dios los bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Que el Señor los bendiga.